Egunon, la polarización y el populismo es el fantasma que recorre América Latina. No desde ahora, sino desde hace bastante tiempo. Pero se pone encima de la mesa cuando un colega de estas circunstancias, concretamente en un proyecto en el que estoy colaborando últimamente, dice que es satisfactorio que de un mandato al siguiente en Brasil pueda ser completamente distinto. Un Brasil distinto, completamente distinto, y eso es maravilloso. Donde está el problema es que evidentemente eso significa que eh, hoy estás apoyando a Ucrania y puede que mañana estés apoyando a Rusia. Hoy reconoces a Taiwán como país independiente y mañana estás con la China continental y con el señor Xi Jinping a partir un piñón. Y en política interna, pues más o menos parecido. De aborrecer la energía nuclear a tener un proyecto de construcción de reactores nucleares a 20 años. Lo cual ciertamente es alucinantemente contradictorio. Pero se dirá que en América Latina, lo cual es un término imperialista francés de Napoleón III, final desde el siglo XIX, para justificar su intervención en México, cosa que conste en acta, pues tenemos esa situación en donde evidentemente ha habido una ola desde Hugo Rafael Chávez Frías, año 1999, después ha habido otra ola reaccionaria y después ola progresista y ola conservadora, lo cual ciertamente ha barrido a América Latina de norte a sur, de sur a norte, de este a oeste y de este lado al otro. Por eso se tiende a ver la idea de que cuando se habla en el resto del mundo de comunismo, pues el comunismo pues es algo mmm, del pasado, es del remoto pasado, de la Guerra Fría, del antiguo muro de Berlín y de estas cosas, de los libros de historia, porque estamos hablando más de 30 años, 35, un poquito menos de 35, pero 35 años largamente. Con lo cual, ciertamente, es un asunto importante, pero para los historiadores. Allí está Lula, está Hugo Chávez, está Rafael Correa, está el señor Daniel Ortega, y en Bolivia estaba Evo Morales, lo cual ciertamente pues no se puede establecer, no, todos son comunistas, adoradores del diablo y de Satanás, es decir, de Marx, Lenin y Stalin y... no, porque evidentemente el desempeño económico de un Evo Morales en Bolivia no es exactamente el mismo de Daniel Ortega en Nicaragua y mucho menos el de Hugo Rafael Chávez Frías en Venezuela. Pero eso evidentemente es un matiz para aquellos que quieren polarizar la sociedad. Y esto es un elemento importante de desconexión y de destrucción, porque supuestamente estábamos en un mundo en el siglo XIX en el que la construcción de los estados-nación conllevaban el marco general de un entorno donde pudieran tener marcos de referencia, valga la redundancia, en donde se construyeran elementos comunes para servir de paraguas o de techo o de bóveda al conjunto de la sociedad en el que la mayor parte de ella se sintiera identificada. Y estos elementos servirían de marco de conexión, a pesar de que, por ejemplo, en el marco del Estado español, la Constitución de Cádiz de 1812, la PEPA, conocidísima, pues como dice mi amigo Ullate Favo, en los españoles que no pudieron serlo, pues se hizo un extrañamiento en el lado del hemisferio occidental con respecto a las Españas, porque en teoría decía que era la unión de los españoles de ambos hemisferios, pero en realidad destruía el legado. Él lo llama foral, no sé si en América estarían de acuerdo en llamarlo foral, como soy del señor Vizcaya, pues sí puedo asumir el término de fuero en el ámbito de la América hispana. Había fueros en los virreinatos y las capitanías, bueno, tenían un cierto derecho propio a la hora de elaborar políticas particulares y buena parte del oro y de la plata se quedó allí para crear infraestructuras, universidades, lo cual ciertamente es interesante en la labor de regeneración del propio marco americano. Por eso es interesante que durante todo el siglo XIX español fueron constituciones de parte
para ser superado con el proyecto de constitución de 1978, o por lo menos el relato que se quiere transmitir respecto a la constitución de la transición del franquismo a la democracia. Era una idea de construir un marco general y se puede ver en los diferentes artículos, porque algunos tienen la obsesión de quedarse solamente con 6 artículos y es una constitución de 166, lo cual ciertamente es alucinante. Se quedan con el artículo 2, el 8 y el 155 y un poco más. Pero ciertamente tiene mayor complejidad. Una constitución hecha en principio en la propia ponencia constitucional de manera mecánica, empezaron a votar mecánicamente, porque eran 4 de 7, 3 de UCD, 1 de Alianza Popular, Manuel Fraga y Barney, y eran total de 7, con lo cual 4 de 7 es mayoría. Mecánicamente, vamos a votar, y ahí es cuando la izquierda dijo, espera, ¿quieres que esta constitución sea como las del siglo XIX, que es de parte, y cuando lleguen otros a gobernar, tiren abajo esta constitución y hagan una nueva? Evidentemente no era ese espíritu, sino el de aglutinar una mayoría importante para que sintiera como propia esa constitución. Por lo tanto, cuando hubiera cambio de gobierno, pudiera convivir dentro del mismo marco constitucional. Esa es la parte importante, el marco de convivencia, en donde hay elementos que sean comunes a un gran grupo de sociedad, de ciudadanos libres, iguales, claro. Ese era el principio, en idea. Pero esos marcos que yo suelo identificar como una clave de bóveda, en tanto en cuanto pueden ser como una gran cavidad debajo de la tierra. No estoy pensando en benzoberranzas, no, ni en los elfos oscuros. No, estoy pensando en una gran cavidad, como si fuera uno de espeleología. Y digamos que eh, hay estalactitas, estalagmitas, y hay caminos que llevan a ese elemento de cavidad central, ese gran atrio. Mm, Cada pasillo, más ancho, más estrecho, más alto, más bajo, con sinuosidades o más recto, son las vías por las que los colectivos distintos han accedido a ese marco común compartido. Algunos, de un tiempo a esta parte, de unas décadas a esta parte, tienen la idea de que hacer partidismo, pensar fuera de la caja, salirse de la caja, salirse de ese consenso de algunos aspectos, es posible y es necesario para hacer política y atraer a los descontentos de la sociedad para votar a realidades distintas. Por eso, a veces tiene esa polaridad en la que no sucede lo que se considera que debe suceder y por lo tanto se vota en vez de a la izquierda plus y luego a la izquierda plus plus, o a la derecha, en vez de a la derecha tradicional, a la derecha plus y luego a la derecha plus plus. Lo cual ciertamente es tensionar el ámbito de la convivencia, aunque en principio es legítimo hacer todo tipo de partidos, inscribirlos en el registro del Ministerio de Interior y luego presentarlo a elecciones. Pero eso tiene los riesgos que conlleva, porque evidentemente no todo es posible ni necesario. Por ejemplo, cuando se quiere combatir algo, pero vivir en ese combate, en la idea de que jamás vas a ser capaz de derrotarlo, y en ese elemento de combate tener un modo de vivencia, un modus vivendi, un modus de convivencia distinto, como una pelota que va contra el frontón. Pero luego puede pasar que la pelota pase el frontón, que la ola que apoya a esa pelota sea tan grande el tsunami que sobrepase, como por ejemplo le pasó al ámbito del Brexit, en el ámbito del hecho de haber ganado y luego tener que lidiar las consecuencias de estar al otro lado del muro. O en el caso del proceso, en el que antes de que hubiera la posibilidad al lanzar la pelota contra el muro y empezar a vivir así, pues
alguien se quejó del ruido y metieron a la cárcel a quien lanzaba la pelota, a pesar de que lo único que quería era lanzar la pelota y no traspasarlo e ir al otro lado del muro, porque eso conllevaba unas dificultades y unas penalidades que no estaba dispuesto a afrontar. Por eso tenemos esa realidad en la que los cauces centrales de la izquierda llamada democrática y la derecha llamada democrática en América hispana han ido pereciendo y desapareciendo hasta el punto de que tenemos en Argentina la situación aquella entre posiblemente que la futura elección sea entre Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner, el ámbito en Chile en el que Gabriel Boric y el señor Cast fueron los que tuvieron la elección presidencial última, y tenemos ahora Jair Bolsonaro contra Lula da Silva, lo cual ciertamente dirá la gente que es algo terrible porque es un populista de izquierdas contra un populista de derechas, y evidentemente eso en principio está eh, colisionando porque puede darse la circunstancia de que, salvo en el pasaporte, en la bandera y en el himno, un seguidor de Lula no tenga nada, pero nada que ver con un seguidor de Bolsonaro, y en teoría ambos son brasileños, los dos. Esto es importante para la convivencia porque más allá del día de las elecciones y más allá de los representantes que cada uno pueda tener en los órganos legislativos y ejecutivos, los dos van a tener que convivir en el mismo país. Y no puede ser que el modelo completamente cerrado de Lula y de Bolsonaro sean completamente opuestos y contradictorios entre sí para un mismo país. Porque, como decía, en teoría, el marco general que nos había brindado la democracia liberal era uno en el que fuera posible generar unos mínimos, evidentemente no unas reglas de convivencia marcadas y pautadas para hasta el último detalle, sino un marco de unas ciertas pautas, y dentro de él pudiera haber la lucha partidista, por ejemplo, como se establece en la Constitución Española de 1978 en el terreno socioeconómico, donde es viable. En ese momento se establecía la perspectiva de una viabilidad de una política liberal o conservadora, pero también socialdemócrata e incluso eurocomunista, en caso de que el pueblo español hubiera dado una mayoría suficiente a Santiago Carrillo para formar el gobierno. Con lo cual, ciertamente, se articulaban posiciones donde había un paraguas acogedor para unas distintas políticas que fueran viables sin cambiar la Constitución. Pero había ese marco general en donde se establecían unas reglas de juego básicas, a comunes entre todos, lo cual no obsta que haya problemáticas en el pasado, por ejemplo, las reglas de punto fijo, la Constitución de 1961 en Venezuela, en donde evidentemente tenían un pacto entre adecos y copellanos, luego un tercer partido pequeñito, para servir de bueno, pues que no era solamente un duopolio, había la posibilidad de otros, pero el resto de partidos más o menos estaban medio ilegalizados, medio... eh, bueno, eso evidentemente fue aflojándose luego en los años 80, 90, pero evidentemente el principio era ese, para dejar a un grupo de formaciones fuera y hacer un marco general restringido. Evidentemente estos elementos no deben de ser viables, ¿no? Y evidentemente en Venezuela no lo fueron. Por eso es interesante ver que cuando algunos que podemos querer cambiar algunas reglas de juego de manera democrática y a través de la propia sociedad y su voluntad, nos remiten al ordenamiento jurídico, y que evidentemente en marco global nos lo hemos dotado para poder tener unas reglas de juego comunes. Pero luego nos encontramos con situaciones en donde hay este extrañamiento entre partes de la misma sociedad, y es absolutamente increíble esa realidad dicotómica en donde si se lleva al extremo esa situación,
nos encontramos con Trump y con el 6 de enero de 2021 asaltando el Capitolio. Y con QAnon, con las teorías de la conspiración, el Pizzagate, con lo cual ciertamente es alucinante lo que con estas políticas de extrañamiento y de identidad mal concebida a la hora de identificar el conjunto con una parte y que los otros están excluidos del demos, esto significa que es la destrucción de la sociedad liberal, es la destrucción del marco de democracia liberal surgido de las revoluciones francesa, estadounidense y de la gloriosa de Inglaterra del siglo XVII. Estos principios, que en principio, como digo, valga la redundancia, estaban concebidos para generar una burbuja de reconocimiento mutuo con esos principios básicos, dentro de la cual era posible tener luchas electorales, partidistas, entre concepciones distintas de lo que la propia política podía hacer dentro de esos elementos. Pero para algunos es aburrido esta política en donde aparentemente, que gane el centro izquierda o el centro derecha en Dinamarca es algo aburridísimo porque prácticamente no hay cambios. Pero eso es curioso porque le ha funcionado a Dinamarca. Ha generado un marco global en donde tienen unas políticas de conjunto y dentro de las cuales algunos elementos de la convivencia de los propios daneses, pues ellos son los que tienen que notarlo y decidir si van por un lado, por otro, el tema de las escuelas, tal vez, el tema de, bueno, pues unos temas que un país puede identificar como prioritarios o no, porque la política es priorizar. Por ejemplo, en el marco del Estado español se ha priorizado el descenso, y es el caso más brutal de descenso de gasto en defensa, priorizando otros gastos. Y no se me diga que es Pedro Sánchez Pérez Castejón, porque es algo de Pedro Sánchez, es algo de Mariano Rajoy, es algo de José Luis Rodríguez Zapatero, es algo del señor Aznar y es algo del señor González. Es algo de hace décadas. Está instaurado por el PP y por el PSOE. Pues son prioridades de gasto, de inversión en el ámbito de cada país, lo cual no obsta a que en principio ni el PP ni el PSOE hayan puesto en cuestión el marco general de esa convivencia ligada a la transición española de 1978. Pero otros parece que sí quieren poner en cuestión estos elementos y otros muchos a la hora de atraer el voto de cualquier manera, de cualquier forma, al electorado hacia sus pagos voteriles. ¿Eh? Por lo tanto, ciertamente, ahí está el reflejo de ciertas sociedades que iniciaron ese camino y han llegado a esa lucha de titanes entre Lula y Bolsonaro. Y por eso se puede pensar que tenemos un Brasil distinto cada 4 años, lo cual ciertamente es difícil de generar dinámicas que puedan ser de más de una elección. Porque al fin y al cabo, los llamados políticos, a pesar de que yo creo que políticos somos todos porque tenemos derechos civiles y políticos dentro del marco de la democracia liberal, tendríamos los estadistas. Y los estadistas serían los que venían más allá, por encima de la loma, los que verían no solamente a 4 años vista, sino a 10 años vista, a 20 años vista, a 30 años vista. Políticas de larga duración para un horizonte. ¿Dónde quiere situarse Brasil en 2050? ¿En qué punto? Evidentemente luego el desgranamiento puede establecerse de manera distinta, aunque haya proyectos estratégicos acordados que puedan tener ese horizonte. Ejemplo puede ser
establecer una política de una marina de aguas profundas con submarinos nucleares y portaaviones nucleares, es evidentemente un gobierno, por muy longevo que pueda ser, de 4, 5, 6 años, no puede por sí mismo establecerlo. Y puede pasar, y sería horrible, que se establezca en los astilleros, en las gradas de construcción naval, se establezca un marco donde haya esos niveles de construcción de portaaviones, de submarinos en ámbito nuclear, y cuando llegue el siguiente gobierno lo mande todo para chatarra. Evidentemente eso sería un fracaso del país, que no sé si alguien lo asumiría penalmente, porque sería un despilfarro de dinero. Y como eso, muchas otras cosas que deben tenerse en cuenta a la hora de la visión estratégica de lo que un país puede ser hacia el futuro. Y pensar, no puede establecerse sino la visión en algún lado, en algún ámbito estratégica de hacia dónde se quiere llevar el país. Las siguientes generaciones lo militan, lo necesitan. Y para eso es bueno que haya elementos comunes a las fuerzas principales que estén o que puedan estar en el futuro en el liderazgo del país. Por eso, supongo que se tiene en gracia la idea, el concepto de la Constitución Española de 1978, a pesar de las deficiencias y los déficits en la propia Constitución y en su propio desarrollo, que sin duda tiene, ha tenido y tendrá. Pero el concepto este de clave de bóveda, bajo el cual la mayor parte de los ciudadanos se siente en parte, está ahí. Otra cosa es el asunto que en otros países europeos lo tienen bien superado e integrado, es el hecho de que en España parece que no se puede actualizar la Constitución ni siquiera vía enmiendas, porque sería abrir el melón, cosa que se ha hecho decenas de veces en Italia, Francia, Alemania, pero esa sería otra historia, porque estamos con los populismos de izquierdas y de derechas y la coagulación de esa forma de construcción común de marcos de convivencia dentro de los cuales se hacía la lucha partidista y electoralista. Algunos quieren que eso vuele por los aires y en algunos países lo han conseguido. Por ejemplo, en América Latina. Y sin más, es que ricasco, agur berobat, bet y helpien.